Los he invitado hoy para que hablemos de algo que está muriendo y algo que está naciendo. Está muriendo la fe del mundo, sí, pero ya les voy a explicar de qué se trata esta fe del mundo, para darle nacimiento o lugar a una nueva fe, una renovada fuerza interior que tienen todos los que están encontrándose a sí mismos, todos los que están cumpliendo con la profecía del niño nuevo, ese nuevo nacimiento profetizado por Jesús y por hombres de las estrellas que están esperando de esta humanidad una respuesta. Hay mucho conocimiento que se ha impartido por cada uno de estos mensajeros que vienen de otros mundos, por profetas, por el mismo anciano de días, y durante milenios se ha esparcido información por todos los horizontes de la tierra, y ahora en este tiempo final se espera una respuesta por parte de la humanidad terrestre. Una respuesta en el sentido de despertar de conciencia. Una respuesta en el sentido de saber qué es lo que está pasando aquí, de salir de la ignorancia, de derrotar el fanatismo y de ganar la batalla sobre los sentidos que están adictos a los vicios de este mundo, que por esa misma ignorancia la gente ha caído en ellos. Esa es la fe que está surgiendo. Por esa razón, tenemos que comprender primero qué no es la fe. Lo que pasa es que Jesús le enseñó muy bien, pero siendo que a él le entendieron hace 2000 años cuando caminaba, dando su enseñanza de si tienes fe, aún lo que viste hacer a la higuera, tú harás mayores cosas que esta. Solo si tienes fe y no dudaréis. Con enseñanzas y actos como ese, él caminaba enseñándole al mundo qué es la fe. Pero con la aparición de las religiones que han utilizado la figura de Jesús como mampara para poder atraer a todos aquellos que lo necesitan, que lo buscan, que lo sienten en su interior, para finalmente, y ya estando en las instituciones que dicen enseñar su sabiduría, no encontrar verdadera sabiduría de Jesús allí. Solamente encuentran dogma, encuentran castración del pensamiento y encuentran que la fe es la adoración a una deidad, la creencia ciega en un conocimiento que no se entiende, la confianza sin cuestionamiento en preceptos, en conceptos que solo porque son estilados por alguien de túnica blanca o de aperos de seda, hay que creerlos. A todos ustedes que están escuchándome, deben saber que para nada eso es la fe. Para nada. Esa es una fe, pongámosla entre comillas, es la fe del mundo, es la fe del fanatismo, fe en el próximo presidente, en que éste sí va a arreglar todos los problemas. Y aquellos que tienen fe en que su equipo de fútbol va a ganar porque entrenó mucho y porque son muy buenos y porque se pusieron la camiseta. Nunca esa ha sido la fe. Fe en mi carro, fe en mi casa, fe en mi trabajo, fe en mi jefe. Fe en el papa, fe en el cura, fe en el pastor, fe en el dinero, fe en el ascenso, fe en nada. Porque todo eso que acabo de referir es una fe muerta, una fe que no exige del ser humano que la tiene ningún tipo de esfuerzo, solamente sentarse a esperar, una fe totalmente muerta, muerta como el que la tiene, porque nunca se levantó de su asiento para hacerse semejante a ese Dios que cree que lo va a salvar. Entonces no funciona la fe. Esa no. Aquí tengo en mis manos algunas profecías que he preparado para compartir con ustedes, para que ustedes sepan qué es la fe y para que comprendan cómo esta fe de la que les estoy hablando
va a morir sin contemplaciones, porque es una fe en un mundo que va a colapsar, que está condenado a desaparecer. Miren, Parravicini dice con una profecía gráfica en su texto: con el caer del segundo milenio cae la fe. La fe es esa del mundo que perece. Significa entonces que la fe muerta desaparece. Lo que aparece en el nuevo tiempo es la verdadera. Sí, la profecía dice que es la nueva fe, pero es porque es nueva para nosotros, porque la habíamos olvidado. Pero no es que sea nueva, es la misma, la original, la que enseñó Cristo en Jesús. Y es entonces llegado el momento de que les hable de ello. Jesús dijo que si tú tenías fe como una semilla de mostaza, serías capaz de decirle a un sicomoro que se arrancara de raíz y se echara al mar, y lo haría. Tengan en cuenta que un sicomoro es un árbol del desierto, y el desierto está lejos del mar. Quiere decir que el poderío de quien dé tal orden y que el sicomoro obedezca es muy grande. Esa es la fe que no se ha entendido. Es la fe que se va a entender ahora en este diálogo por ustedes. Para poder que esta fe de la cual serán revestidos todos los hombres que permanecerán en este planeta para ver ese nuevo cielo y nueva tierra después de la guerra nuclear y de todo el caos que ya empezó, es necesario que yo me vaya o me remonte al principio, al origen de esta fe. Parravicini dice en esta profecía que tengo en mis manos: fe en la fe será en el 2002, que no es un año, sino ese cambio de milenio al tercer milenio del cual les he hablado. Y adjunto a esa frase dice: la voz de Cristo se allega ya. La voz de Cristo se allega ya. Esta es es el cimiento de la fe, la voz de Cristo. ¿Y cómo es que esto no tiene nada que ver con religiones? Bueno, pues de antemano nada que tenga que ver con Cristo tiene que ver con religiones. Cristo no es religión, Cristo es una sabiduría, Cristo es un poderío, Cristo es una enseñanza, Cristo es la luz primigenia que vino al mundo como hombre para que aquí la pudiéramos entender por medio de sus conocimientos. Cristo es el Dios que se produjo a sí mismo antes de que el universo existiera, y con el Verbo lo creó todo. A ese principio es que me tengo que remontar para poder que la nueva fe se comprenda, que ustedes la comprendan, que ustedes la manifiesten, porque no existe otra forma en que la fe sea manifiesta sino a través del hombre que la tiene por dentro. Siendo que la semilla la tiene, pero la semilla y su enseñanza como parábola no serviría de nada si no hay quienes puedan aprender de él. Pues verán, así como la semilla de mostaza, siendo tan pequeña, tiene un árbol gigantesco por dentro, que nadie lo ve, pero la semilla sabe que lo tiene, y confía tanto en su poder de tener ese árbol gigante, que pacientemente espera a desarrollarse hasta convertirse en él. El hombre no sabe lo que tiene por dentro y esa es su falta de fe. ¿Cómo es que una semilla tan ínfima comparada con un ser humano es más poderosa que el ser humano en fe? Pues es porque la semilla sabe lo que trae. El ser humano no es que no sea poderoso, es que pierde el poder cuando se olvida de lo que trae por dentro. Y eso es obra de la rebelión extraterrestre que tanto he denunciado. El agua del olvido no es otra cosa que un programa de deterioro y de pérdida de la memoria y la identidad original de hombre universal. Ese es el agua del olvido. Y ese programa lo han implantado en este planeta. Y por miles de años, hasta hoy, tendríamos que decir que sí ha funcionado. Pero no ha conseguido que nosotros dejemos de tener el árbol por dentro.
Una cosa es que nos olvidemos y otra es que lo dejemos de tener, lo cargamos por dentro. El problema que tienen los que han querido que nos olvidemos de nuestro portento es que podemos recordar que lo tenemos y podemos volver a él si dejamos de escuchar las enseñanzas del mundo, de Lucifer. Entonces, volviendo a ese principio, deben saber que en el Verbo, antes de que todo existiera, el Verbo, un ser viviente, una fuerza, pero inmanifestada como creación, es luz invisible que ningún ojo puede ver, antes de la existencia de cualquier sol que alumbrara la masa del universo, era el Verbo. Al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Lo que significa eso es que incluso antes de que Dios existiera como Padre eterno, el Verbo ya era como un Dios, pero invisible, imperecedero, eterno, en el cual se contenía toda la vida que sería creada después. Es que ahí lo dice Juan, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que pasa es que antes de que los hombres existieran, el Verbo ya los contenía por dentro, y ahí por eso es que está la vida de todos los que inmanifestados preexistíamos en ese vientre invisible de luz, en esa energía inconmensurable de pensamiento de creación. Toda la vida, recuerden, si el árbol todavía no existe, no significa que no vaya a existir nunca, puesto que la semilla sí existe y ésta lo contiene. Entonces piensen en el Verbo como esa semilla que lo contiene todo, aunque todavía no haya sido creado. De ese Verbo salió el Padre eterno, que se creó de sí mismo. De ese Verbo salió el Santo Espíritu, o Bárbelo, o Barbelón, que así lo llamó Jesús en los evangelios apócrifos, que no es otra cosa que la fuerza femenina del Padre eterno, que unido a ella pudo crear, y nació el vástago, una luz tan poderosa como estas dos, padre y madre, solo que más pequeña, hasta que creció y creció, y se convirtió en el ser más poderoso del universo, por contener al Padre y a la Madre completos dentro de sí mismo. A todo el corazón del Padre eterno y toda la vida que sería creada, a todo el vientre y mente de la Madre, que es el Santo Espíritu, y toda la creación que dentro de ella también existía. Esto de lo que les estoy hablando se llamó Cristo. Por lo tanto, deben saber todos ustedes que Cristo es diferente a Jesús. Es antes de Jesús. Lo que sucedió es que Jesús vino y lo mostró perfecto. Recuerden que Juan explicó que el Verbo se hizo carne, pues ese Cristo es el Verbo. Se hizo carne cuando tomó forma de hombre y vino a la tierra, naciendo de María. Jesús es el hombre que manifestó al Cristo, puro y exacto al 100%, para que el hombre terrestre viera cómo es un hombre universal. Pero el Cristo es mucho antes de Jesús, de la tierra, de la humanidad terrestre, de los soles, de las galaxias y del universo, puesto que cuando Él nació, nada de esto todavía había sido creado. Él fue el primero. Así que comenzó la creación y lo primero que hizo fue al hombre. No hizo planetas, no hizo galaxias, fue al hombre. Porque el hombre es la razón de ser de los planetas y las galaxias. Lo primero que hizo el Cristo fue el hombre, con esta cualidad, que todo lo que saliera del Cristo era equivalente a salir del Padre eterno y del Santo Espíritu, y que todo lo que saliera del Cristo, como hombres, como humanidades,
debía tener la misma dote del Cristo, es decir, que creó al hombre con la cualidad o la virtud de poder llevarlo por dentro al Cristo en su corazón, donde quiera que Él morase, donde quiera que existiese, en cualquier mundo, en la distancia del infinito del universo. El Cristo que lo creó viviría dentro de ese hombre, como ser. Ahora saben lo que significa. Nosotros tenemos a un ser crístico por dentro. Lo que pasa es que tenemos que formarlo, tenemos que gestarlo. No nace simplemente de la nada, por magia, puesto que el Cristo, siendo un Dios que creó el universo, no puede existir en un hombre que no se parezca al Dios que creó el universo. Y ese es el problema de la humanidad terrestre, que se olvidó de quién es ese Padre Supremo y lo confunde con un impostor, homicida, que en el Antiguo Testamento todos ustedes ya conocen su nombre porque eligió al pueblo de Israel. Y ese homicida que mató a tantos pueblos y que sigue matando a tantos de la humanidad terrestre, la gente cree que es Dios. Y ese es el tremendo crimen que no tiene perdón ante las leyes eternas. Haberle borrado a la humanidad de todo un planeta la semblanza del Padre innominado y sin fin, puesto que se trata de la rebelión extraterrestre que no necesita ni busca la luz, la aborrece y la quiere eliminar en los hombres de este planeta. Entonces ustedes tienen un Cristo por dentro, un Cristo, el Cristo, no una cruz. El Cristo no tiene nada que ver con cruces de palo. Si a Jesús le llamaban el Cristo mucho antes de ser crucificado, quiere decir que no tiene nada que ver con la cruz en la que lo asesinaron. Más bien esa cruz tiene que ver con los 4 poderes que gobiernan este mundo y que al Él resucitar, nos enseñó que nosotros también debemos destruir esa muerte que nos ha estado matando durante tanto tiempo, y vidas completas inclusive. Ese Cristo, ese que vive en tu corazón, no como una creencia, no como una concepción imaginaria de algo que no existe, sino como un Dios que te habla, que hace que tu corazón palpite. Ese que creó el universo se tiene que manifestar en el final de los tiempos en los corazones de la humanidad terrestre, pero no de toda. Solamente sucederá en los corazones de aquellos que lo hayan buscado porque lo necesitan, dado que aborrecen el mundo. Los que necesitan el mundo de miseria, de ruina, de 4 poderes, de dinero, de materialismo, de religiones, de política y de todo eso, no tendrán al Cristo. No porque éste haya tomado la decisión de despojarlos de sí mismo, sino porque no puede hacer nada, absolutamente nada, siendo Dios, por aquellos que eligen el mundo de Lucifer. No. El Cristo es solo de aquellos que lo buscan, que lo requieren porque lo anhelan, porque lo conocen y lo sienten porque saben que está por dentro y no por fuera. Entonces muy pocos serán, muy pocos. Posiblemente los que escuchen y entiendan esta información, esta que un mensajero tan pequeño como yo en este planeta y al final del tiempo está transmitiendo. Entonces esos lo van a encontrar. Y sucederá lo que dice Parravicini aquí: la voz de Cristo se allega ya. En los que lo busquen por dentro, entenderán que Jesús como hombre lo mostró pleno y que la única forma de crearlo por dentro del ser, a la altura de lo que Cristo mostró siendo Jesús, entonces nosotros nos vamos a tener que hacer parecidos a Jesús, en todo, en amor, en comprensión, en conocimientos, en sabiduría,
en capacidad de servicio, en perfección, en pureza, en santidad, porque los santos no son los que se canonizan allá en el Vaticano o Iglesia Católica Romana. No, esos no son santos, eso es gente. Los santos son los que se perfeccionan por dentro, son los que se apartan del mundo porque lo encontraron perverso y se arrancaron la perversión que tuvieran ellos mismos, la mezquindad, lo miserable, el egoísmo, el orgullo y la prepotencia, porque se dieron cuenta que esas condiciones no les iban a permitir heredar el reino de los cielos, que llega solamente cuando el Cristo aparece por dentro. Por lo tanto, la nueva fe tiene que ver con ese reino. La nueva fe tiene que ver con el hombre capaz de contenerla. La nueva fe tiene que ver con el hombre que tiene al reino por dentro. Y a la inversa también se establece relación. El reino de los cielos en la tierra tiene que ver con el hombre que es capaz de contener la nueva fe. Esta voz de Cristo que se allega allá y que habla por dentro de los corazones de los que lo buscaron. Por lo tanto, tú que me estás escuchando y que sabes que el Cristo no es creencia vana, debes saber que el mismo Dios que creó el universo, que hizo los soles, las estrellas, que hizo absolutamente todo lo que pueda ser llamado creación o vida, creó al hombre, dotándolo de la virtud de poder sentir en toda su dimensión a ese Dios, Cristo, por dentro de él. La única criatura que fue dotada con tal cualidad en toda la creación es el hombre, varón y hembra. Hablo de la humanidad. Porque ni aun los animales, ni aun las plantas, siendo maravillosos y hermosos, pueden comprender la creación en toda su dimensión. En tanto el hombre sí puede. Naturalmente lo puede hacer. Entonces el Cristo habla en el corazón del hombre. Esa es la voz interior de la cual la lógica de la lógica también enseña. Una voz misteriosa pero clara, que cuando aparece, cada palabra es creativa, dinámica y amorosa, como un susurro recóndito que surge en el corazón rompiendo el silencio de la ignorancia que impera entre los hombres y que ya no es más en aquel que la sintió, puesto que, al escucharla, puede palpar y sentir y comprender toda la sabiduría de la ley. Ahí despertó, ahí le habló Dios, ahí lo sintió y ahí se hizo nuevo. Deben saber que solo los que puedan sentir esa voz en su corazón, esa intuición poderosa y maravillosa, esa que los guía solo por los senderos de el amor, la perfección. Nunca la voz interior conduce al hombre a los errores, a las equivocaciones ni a los vicios. Antes lo llama para que salga de todos ellos y le enseña cómo hacerlo, porque lo proporciona la fuerza para que lo haga. Esa voz es la voz de la nueva fe. La nueva fe es la fuerza descomunal, colosal y poderosa que tiene el que usa y escucha su voz interior. Esa maravilla es la nueva fe. Por lo tanto, es una fe cimentada en el poderío interno del hombre, en el conocimiento pleno del sí mismo, en la autoridad plena del yo soy. Cuando se tiene conciencia de quién se es, de por qué se existe y de para dónde se va. Esa condición no la tiene el hombre mortal del mundo. Esta fe no tiene nada que ver con eso. Porque al estar sustentada en el poder del corazón, se convierte en amor, en comprensión y en una inteligencia mucho mayor a la mental, puesto que en la mente nunca ha residido. La inteligencia verdadera surge del corazón porque está conectada al alma. Por lo tanto, esta fe
no depende de agentes externos, de diosesillos, de estatuillas, de líderes, de avatares, de chamanes, de gurúes, de sacerdotes, de papas, ni de iglesias, porque nada externo la puede alimentar. Es un poder interior, un poder que ustedes tienen que encontrar. Y para encontrarlo saben que el camino único es: hombre del camino diario, no nuble la duda a tu mente clara. Pensar debes que nada sucede en el universo sin el permiso del Señor. Aprende pues a ser de Dios, puesto que eres su hijo. Ve y serás. Nosotros tenemos que aprender a ser de Dios, del Padre eterno, no del Dios de la tierra. Cualquiera del mundo que se olvide del Dios eterno y universal se va a parecer al Dios de la tierra, porque el Dios de la tierra es Jehová, que es corrupto, miserable, egoísta, celoso, orgulloso. Y el hombre que se olvida del Padre eterno adquiere las mismas características: orgullo, vanidoso, envidioso, prepotente, miserable. Alejémonos de esas condiciones. Entrenémonos en el perfeccionamiento interior. Investiguemos todo el conocimiento que nos pueda nutrir para poder que hagamos este trabajo titánico de desarrollarnos por dentro. Y verán, por consecuencia propia y natural, cómo esta voz comienza a aparecer. Y es una voz que les va a dar a todos una fuerza infranqueable. Nada les será imposible, nada. No habrá problema que no puedan solucionar. No habrá consuelo que no le puedan proporcionar a su hermano. No habrá solución que no puedan hallar. Es el poder del nuevo hombre de la Reina del Sur. A todos ustedes que me han escuchado, les mando un abrazo de corazón. Sean hombres nuevos. El viejo muere para siempre y solo el nuevo hereda el reino de los cielos. Que así sea.